Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. El Cristo Redentor fortalezca vuestras vidas. Bienvenidos una vez más a este canal en donde nuestra única motivación y objetivo es enseñar la palabra del Señor para alertar al mundo y fortalecer la fe de la iglesia del Señor. Estamos verdaderamente en los últimos días peligrosos, días en los que se están desarrollando eventos que gritan al que conoce la palabra que Cristo está a la puerta y que grandes cosas están por suceder en la tierra. Cosas que solamente el que conoce la palabra del Señor puede entenderla y puede accesar a esa información profética que Dios nos cede a través de su palabra. Espero que bendiga a nuestra hermana Karen, nuestros hermanos que están conectados, que Dios les bendiga más y más cada vez. Entonces, esta es nuestra prioridad, exaltar el nombre del Señor, hacer que el hombre vuelva su mirada al Señor a través de la palabra maravillosa. Así que es tiempo pues de volvernos a Dios, de oír ese llamado fuerte del Espíritu Santo, porque hay cosas que van a suceder y necesitamos estar preparados, alerta, ready, porque el Señor está a la puerta. Pero antes que venga por su iglesia, en este corto tiempo que queda la iglesia en la tierra, Dios va a manifestar su gloria de una manera acelerada. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a tener un tiempo muy hermoso. Hoy tengo un mensaje en el cual vamos a exaltar el nombre del Señor. Vamos a decirle al mundo dónde es que tiene que tener su mirada, su corazón. Vamos a quiero leer un par de textos bíblicos, unos 3 versículos. Leamos Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, que dice así: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, número 1 está diciendo que el mundo fue creado por Dios, siendo Señor del cielo. Eso habla de la autoridad y la gloria del Señor. Y de la tierra, ese Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25, ni es honrado por manos de hombres. O sea, nadie puede hacer a Dios con sus manos, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, como si Él necesitase algo. Dios no necesita nada. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos urgentemente a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice así: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Óiganme bien. El título del tema hoy es la mayor necesidad del hombre. La mayor necesidad del hombre. El hombre está rodeado de necesidades.
necesita muchas cosas para vivir. Pero vamos entonces al tema y que el Señor nos ayude, nos bendiga para entender lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Siempre que Dios nos habla para hacernos crecer, para fortalecernos, para animarnos, para bendecirnos, para consolarnos, para hacer de nosotros ese utensilio útil para la gloria de su nombre. Así que siempre que estemos acá hablando la palabra, le voy a decir algo, busque su Biblia, busque su cuaderno, su nota, libro de notas, no sé, su libreta de notas, y busque también, gloria al Señor, busque el lápiz para tomar nota y abra el corazón, porque vamos a entrar en un tema que el Señor, pues en su gracia, en su misericordia, me trajo al corazón y quiere que nosotros, pues hablemos palabra del Señor a un mundo que está huérfano de la gracia, y no porque no la tenga servida, sino porque desconoce que hay una gracia, otros que la desprecian. Pero sobre todo vamos a proyectarnos al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se fortalezca y tenga siempre claro quién es el Señor y establecer prioridades en su vida. Entonces hablamos de la mayor necesidad del hombre. ¿Qué es la necesidad? Vamos primero a conceptualizar. Es una carencia o una escasez de algo que se considera imprescindible para la vida. Dios, amados hermanos, hizo al hombre y lo colocó en un ambiente, en un hábitat, en el Edén. Y allí reunía en ese espacio todas las condiciones para que todas las necesidades para vivir el hombre ahí fuesen suplidas. Tenía agua, tenía árboles frutales, tenía una ayuda idónea, su esposa. Todo estaba cubierto por la sabia dirección y la planificación divina, la planificación de Dios. Pero acá hay algo que yo quiero aclarar, y es que en realidad el hombre se mantenía en ese ambiente de comodidad, de confort, de seguridad, de necesidades suplidas y de seguridad para su vida por una sola razón. Es que el hombre estaba en plena comunión con su Creador, el Dios eterno. Pero luego de su caída, y no vamos a entrar en ese tema, usted sabe cómo cayó y por qué cayó. Luego de la caída del hombre, por causa del pecado, por la desobediencia, al hombre le fueron suprimidos, le fueron suspendidos todos esos beneficios luego de su caída, que esos beneficios que solo eran posibles por causa de la obediencia a Dios y a su palabra. En esos días en que comenzó la vida en el Edén, no había palabra escrita, no habían santas escrituras, sino que era la palabra hablada directamente de la boca de Dios al oído y al corazón de los hombres. Era la palabra hablada. La Biblia es una carta escrita para el hombre. Dios escribió una carta para el hombre, es la Biblia. Es la carta se envía ¿a quién? La carta se envía a alguien que está lejos, porque si usted tiene a alguien en su casa, ¿para qué le va a mandar una carta? Simplemente habla con él y establece un diálogo personal. Pero las cartas se envían, por eso hay carteros, hay mensajeros para llevar tu misiva de aquí, del punto A al punto B. Es decir, que para utilizar este método de la carta, del correo,
es necesario que la persona con que tú te quieres comunicar no esté cerca de ti. Eso es lógico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes hablaba el Señor cara a cara con Adán y con Eva, porque estaban ahí con Él, en comunión, Él estaba con ellos. Pero cuando hubo ese quiebre, ese cisma, por causa del pecado, pues la Biblia dice que el pecado, nuestro pecado hace separación entre nuestro Dios y nosotros. Isaías 59. Entonces, en ese tiempo Él hablaba la palabra así. Eso dice que aunque el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, estaba lejos de la gloria de Dios, había un camino roto y no había puente de conexión, Dios tenía la voluntad todavía en su infinito amor y su misericordia inexpugnable, incomprensible. Él quería tener todavía contacto con el hombre. Por eso levantó profetas, por eso levantó personas que transmitieran la voluntad de Dios, maestros, predicadores de la palabra. Entonces, desde allí nacieron las necesidades del hombre para vivir en una tierra que estaba maldecida por causa del mismo pecado del hombre. Y mi pregunta es, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene el hombre? Entonces, cualquiera diría, bueno, hermano Ramírez, yo pienso que la necesidad más grande es el alimento. Sí, pero aunque el hombre coma y vuelva y se atisborre y se llene hasta explotar de alimento, volverá a tener esa misma necesidad cuando vuelva a venir el hambre a él. Cuando el sistema digestivo desarrolle sus procesos y los gases gástricos, tú sabes, asimilen lo que tiene que asimilar y se deseche lo que se tenga que desechar, y entonces volverá a estar el estómago vacío pidiendo alimento para seguir subsistiendo. Entonces el hombre come y tiene que volver a comer. Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, descalificamos que ese es una necesidad, pero no es la mayor necesidad del hombre. Entonces otros dirán, bueno, entonces el agua, sí, es necesario el agua, pero aunque el hombre calme su sed y se tome 1, 2, 3 vasos de agua, volverá a tener sed cuando su cuerpo se deshidrate y necesite más agua, porque el hombre y el agua están relacionados. El 75% del hombre es agua, el 75% de la tierra es agua. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre, óigame, y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos viendo que hay una necesidad mayor que la de la comida, la del alimento y la del agua. Incluso Juan 4:14, el Señor le dijo a la samaritana, estando él sentado en el pozo de Jacob, le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, del pozo de aquí de Jacob, volverá a tener sed. Es el versículo 13. El versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces quiere decir que hay una necesidad mayor que la del agua natural, que es agua H2O, 2 moléculas de hidrógeno por 2 de oxígeno. Así es una necesidad mayor entonces. Jesús mismo, estando colgado en la cruz, dijo, tengo sed. Cualquiera diría, no, era la sed del amor, la sed de que alguien lo recibiera. No, olvídese. Eso es parte de una exposición homilética.
Pero yo quiero decirte algo. Él era un hombre. Lo que estaba colgado ahí no era un robot. Era la parte humana de Dios. El tabernáculo humano que Él tuvo, del cual Él se hizo. Él se hizo carne. Y lo que estaba colgado en la cruz era un hombre, era la parte humana, era el hombre que tenía que morir allí, eras tú y yo. Él tomó nuestro lugar, nuestra forma y fue a la cruz. Y allí, hermano, Él estaba deshidratado, Él pasó la noche torturado, los látigos le destrozaron su cuerpo, los azotes. Una de las torturas más grandes. Todo torturador lo primero que hace es quitarle al hombre el agua. Porque la tortura, morir de sed, es horrible. El cuerpo necesita agua para vivir. Y el que estaba allí era un hombre puro, santo, claro que sí. Pero en su cuerpo, bendito sea el Señor, su cuerpo se impregnó de todos los pecados, de todos los tiempos, de toda la humanidad. Estaba allí. Por supuesto que tenía sed. Él clamó por una necesidad. Pero la necesidad más grande del Señor no era comer y beber. El Señor lo dijo una vez: tengo un trabajo, tengo algo que hacer, tengo una necesidad, que haga la voluntad de aquel que me envió. Entonces, descartamos que el agua, aunque sea necesaria para vivir, no es la principal necesidad del ser humano. Otro dirá: hermano Ramírez, entonces es la protección. Todo el mundo tiene una necesidad de ser protegido. A usted le hacen así en la cara y los ojos se cierran automáticamente, un instinto de protección. Las lágrimas son protectoras porque limpian los ojos. El cerumen del oído actúa como un filtro, como un muro de contención a bacterias. Es decir, que por más que el hombre en su necesidad, o mejor dicho, en su posibilidad, tenga un ejército que lo proteja, que lo escolten, tenga guardaespaldas, siempre se sentirá inseguro y con temor. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en las armas de los hombres, está puesta en seres humanos, está puesta en hombres que en cualquier momento pueden venderse, pueden traicionarlo, puede usar sus armas contra él mismo. ¿Quién mató a Malcolm X? Uno de sus seguidores. ¿Quién mató a Mahatma Gandhi? Uno de sus seguidores. ¿Por qué lo mató? Bueno, la historia dice muchas cosas, pero lo mataron precisamente porque en 6 meses de gobierno fue el hombre que sin armas derrotó a una potencia, Inglaterra, y la echó. Ellos abandonaron la India. Entonces allí en silencio. Esa fue una guerra de paz. Se fueron en 6 meses. Perdieron Pakistán. Pakistán pertenecía a la India. Y el hombre dijo: bueno, si en 6 meses de gobierno que tiene este hombre perdimos a Pakistán, si seguimos con este hombre vamos a perder la India. Y lo mataron fue por eso. Eso es para los que estudian historia. Yo recomiendo a los predicadores: instrúyanse, lean, no dependan pero siempre va a haber un público que tiene preguntas que están fundamentadas en razones. Y la Biblia habla que nosotros debemos contestar, responder con palabras sazonadas con sal a todos aquellos que demandan razón de nuestra fe. Entonces, eso es presidentes. Cuando mataron a Kennedy, bueno, ese
el presidente de la primera potencia del mundo. Hay muchos rumores, hay muchas especulaciones. Dice que lo mató el mismo gobierno, que lo mataron su misma gente, que lo mató la CIA y bla, bla, bla. Usted sabe. Sea quien lo haya matado, él tenía escolta, pero se murió. Se murió. Entonces, en el Salmo 122, versículo 1 hasta el versículo 5, dice así: alzaré mis ojos a los montes. Mira cómo dice el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mira dónde viene. Te está dando la instrucción de dónde viene el socorro del hombre. La Biblia dice que vana es la ayuda del hombre, dice el mismo salmista. Mira lo que dice aquí, versículo 3. No dará tu pie al resbaladero. El que confía en Dios no resbalará jamás, porque Él lo sostiene. Y si te resbala y te caes, te levanta. Los hombres no levantan a nadie, Dios sí. Ni se dormirá el que te guarda. Es decir, que Él es el verdadero protector, que no duerme ni de día ni de noche para cuidar a sus hijos. Si no fuera por el Señor, hermano. Dice así: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Versículo 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Gloria a Dios. Entonces descartamos de plano que la protección del hombre sea la que brinde la seguridad del hombre. Porque vemos, como le dije, personas que los han matado. Este hombre, Somoza, cuando llegó de nuevo a Nicaragua, le dieron un tiro con una bazuca y lo explotaron. Tenía escolta, tenía gente ahí. Es decir, que personas que han sido asesinadas, que nadie se pensaría jamás que iban a pasar por ese tramo de inseguridad. Ok. Y queda el rico, de quien el Señor Jesús habló en la parábola en Lucas 12:20, un rico arrogante que creía en su riqueza y que estaba protegido porque tenía recursos económicos. ¿Qué le dijo? Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Le dijo: esta noche te mueres y te lleva el diablo. Por ejemplo, el capitán del Titanic, él no pudo, con todo y que era el barco en que andaba, un barco nuclear, no pudo con una sencilla e inmóvil montaña de hielo en el mar. Y se hundió. Se hundió. Goliat, esa máquina de la muerte, esa máquina, esa máquina de guerra que medía 3 metros, 5 centímetros, cuya cota de malla pesaba 84 kilos, más de 160 y pico de libras, cargaba la franelita que cargaba encima. Todo lo que carga el diablo es pesado. Todo lo que el diablo presenta es grande para que tú creas que es como Goliat, qué gran problema, qué gran enfermedad, qué gran rollo, qué gran susto, qué gran enemigo. No, el diablo todo lo maximiza. Lo que pasa es dependiendo desde qué ángulo tú estás viendo al enemigo. La Biblia dice que no hay nadie más grande que el Señor, que Él es más grande que el diablo, es más grande que el mundo, es más grande que todo, incluso más grande que la muerte. Porque la muerte no puede sostener allí en un sepulcro a aquellos que sirven a Dios. Porque yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Cuando venga el toque de trompeta, cuando los muertos en Cristo resuciten. Y si hay alguien que no quiere que usted resucite, usted murió en Cristo, fiel al Señor, lleno de la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, aunque usted en su tumba le pongan reja de hierro y de acero y alambre electrificado y cerca de alambre y todo eso, cuando suene la trompeta explota todo y usted sale volando. No hay diablo que nos detenga.
Por eso yo quiero que usted vaya atendiendo. Ese gran gigante, él era el arma secreta de los filisteos. Y sabe una cosa, este hombre no pudo detener una pequeña piedra, insignificante piedra, quizás él vio la piedra hasta la pisó, que envió contra él, que arrojó contra él un jovencito, un adolescente, un niño casi despreciado, menospreciado por él mismo, con una humilde onda, no pudo detener aquella piedra que iba a cientos de kilómetros por hora, dirigido por el dedo del Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo quien metió la piedra en la frente del gigante, y el gigante cayó, y después que cayó le cortó la cabeza para que no volviera a levantarse. Es decir, que los filisteos confiaron su protección, ellos se sentían protegidos por un gigante de 3 metros y algo. Este muchacho confió su vida y la vida de su pueblo al Dios grande y poderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, el que sale a la guerra, el que sale a pelear por nosotros. Es decir, por lo que estoy diciendo, para no extenderme más, que nada es seguro en esta tierra, solo Dios es quien ofrece seguridad a quien confía en él. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 20, dice, porque los ojos de Jehová, Segunda de Crónicas 16, versículo 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con él. Así que desconectado ya esa posibilidad. La principal necesidad del hombre no es la protección y la seguridad. Otros me van a decir, ok, está bien, pero entonces, es la educación. Sí, es necesaria la educación. Simón Bolívar dijo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Moral y luces, o sea, moral y estudio, moral y conocimiento. Es necesario entonces la educación para desarrollar cosas que van a traer beneficios y aprovechamiento para el hombre de hoy, para el hombre de siempre. Entonces, hoy tenemos una sociedad muy educada en todas las ciencias, las artes, los conocimientos humanos, intelectuales, pero también es la sociedad más arrastrada, más inmoral, más degradada moralmente, éticamente y espiritualmente. Sí. Pero es esa misma ciencia en la que los hombres se están apoyando que ha desarrollado armas de destrucción masiva, instrumento, óigame usted, de los más grandes genocidios en la historia de la humanidad. Bendito sea el Señor. Genocidios terribles que han sido perpetrados precisamente utilizando instrumentos, armas que los hombres desarrollaron para destruir al hombre. Han desarrollado virus y armas biológicas desde laboratorios que están dirigidos por científicos egresados de las más prestigiosas y luminosas universidades del mundo. Así que han llegado hasta el espacio sideral. Han visto las estrellas, han visto toda la luna. Mas, sin embargo, aunque ellos han subido y han visto los astros, han visto los planetas por telescopios, y han visto todo y han subido al espacio, no han sabido vivir en este terrón, en este pedazo de tierra donde Dios puso al hombre,
Aquí no han podido, han destruido con esa misma sabiduría y tecnología, han destruido al hombre, han destruido la tierra. Hoy el desarrollo de la explotación minera ha destruido, ha contaminado los ríos. Esto en las minas se utiliza materiales contaminantes, nocivos, mercurio sobre todo. Y eso es arrojado a los ríos. Están deforestando la naturaleza, cortando árboles, los mineros. Y así las industrias arrojan sus desechos tóxicos, químicos al mar. Y los peces mueren. Hoy hay derrames de petróleo y vemos cómo los animales, da lástima ver cómo perecen estos animales. Entonces es el hombre el que se está destruyendo, es el hombre el que lo han soltado. Como hay una anécdota de un caballo que estaba amarrado. Y entonces ese caballo estaba dando templones para liberarse. Y vino un demonio y soltó al caballo. Entonces el caballo suelto entró en una finca y se comió una siembra que tenía en esa finca. El dueño de la finca, cuando vio al caballo comiéndose, que se había comido su fruto, buscó un rifle y le dio un tiro al caballo y lo mató. Luego el dueño del caballo se enteró que el tipo de la finca le dio un tiro a su caballo y lo mató. Buscó un rifle y mató al hombre, el dueño de la finca, que mató su caballo. Luego la esposa del dueño de la finca, que mató el caballo del dueño del caballo, le dio un tiro al dueño del caballo. Entonces, ¿qué pasó? La esposa del dueño del caballo fue y le dio un tiro a la mujer, la esposa del dueño de la finca, que mató el caballo, y la mató. Luego el hijo de la mujer que mató la esposa del dueño del caballo se levantó y le dio un tiro a la señora esta que mató a la esposa, a la madre, pues la esposa del dueño de la finca que mató al caballo. El pueblo enardecido pues se enfogonó y buscó al muchacho y lo mató y lo quemó. Cuando hubo ese desastre, el pueblo buscaron al demonio y le dijeron: ¿por qué hiciste esto? Todo este desastre. Él dijo: yo no hice eso, yo simplemente solté el caballo. Eso sucede cuando nosotros no tenemos cuidado. El hombre no sabe qué caballo está soltando cuando le da rienda suelta a una educación, a un desarrollo intelectual, sin considerar a Dios en su vida y en sus espacios. Hoy en día vemos que en las universidades, donde antes se enseñaban cátedra y se hablaba de Dios y se oraban a Dios, en los gobiernos eran otros tiempos donde la mano de Dios suave pasaba por los terrenos, por los territorios. Había bendición, beneficio. Hoy la consecuencia de que el hombre le dio la espalda a Dios. Vemos un mundo arruinado, con mucha tecnología, pero rumbo a la destrucción, a la autodestrucción. Gloria al Señor. Entonces, han llegado hasta esos lugares, hasta la luna. Quieren entrar ahora y que a Marte, a vivir en Marte. Y no saben vivir en la Tierra, no saben vivir ni en la misma cuadra, ni en el mismo cuarto saben vivir. Y hay una guerra en el mismo cuarto, y conflicto en el mismo hogar, y conflicto en la misma familia. No saben vivir ni en la misma iglesia y van a vivir en Marte. Gloria al Señor. Sin embargo, hermano, es trágico el hombre en lo que ha caído. Un científico de origen judío llamado Albert Einstein. Él descubrió una fórmula sencillita, una ecuación. E es igual a m por c al cuadrado. Esa cosita chiquitita fue la ecuación que hizo posible la fabricación de armas nucleares
de destrucción masiva, y a partir, óigame bien, de que lanzaron esas primeras dos bombas atómicas en Japón, una en Nagasaki, otra en Hiroshima, el 6 y el 9, creo que fue de agosto del 1945, así, el 9 de agosto, 6 y 9 de agosto de 1945. Eso fueron 4 meses después que Hitler se suicidó con Eva Braun ahí en su búnker. Sin embargo, los japoneses no querían rendirse y lanzaron las dos bombas y se acabó la guerra. Firmaron el tratado incondicional de paz, de rendimiento. El emperador Hirohito firmó, bueno, ahí hubo esa situación, esa paz. Se acabó la guerra. Pero esa fórmula E es igual a M por C al cuadrado se convirtió en el germen del mal y de la destrucción. Einstein, en realidad, él no creó la bomba ni participó en la creación de esa bomba atómica. Él no lo hizo. ¿Pero qué hizo él? Él fue el que descubrió, le entregó a los hombres la fórmula para desarrollar la bomba. Escúchame. El hongo ese que produjo la bomba atómica en Japón dice que el hombre, en otras palabras, había abierto las puertas del infierno. Y hoy en día el mundo tiembla. Las naciones están temblando por una posible guerra nuclear que se desate en cualquier momento. Habrá un loco con el dedo ya puesto en el botón que lanzará misiles con cabezales atómicos. Tuvimos hasta hace pocos días un loco por allá en Corea del Norte amenazando el mundo y para destruir. En la India la gente se muere de hambre, hay mucha miseria, pero desarrollaron la ciencia nuclear y hay bombas nucleares y hay misiles nucleares allí en la India, Rusia, tantos lugares donde hay armas nucleares. Entonces, escúcheme esto, abrieron esa puerta. Las puertas del infierno están abiertas. Están abiertas desde ese día que el hombre le dio la espalda al Señor. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia respecto al conocimiento, a la educación. Vamos a ver. Proverbios 1:7 dice, Salomón, el hombre más sabio que jamás haya estado en la tierra, después de Jesús, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y también dice la Biblia en Santiago 3:15, que porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Me refiero a la sabiduría de los hombres. Yo he oído médicos que han atendido a alguien que está casi muriéndose de los pulmones, hablando que no fume y él mismo tiene un cigarro o una cajetilla de cigarrillo en el bolsillo, que saben las consecuencias de eso. Entonces, sin embargo, está allí atado por un vicio. Hermanos, hay una diferencia inmensa entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. La sabiduría humana está basada en la acumulación de conocimiento natural, pero la sabiduría que viene de Dios, que viene solo de su presencia por medio de su gracia y de su Espíritu Santo, nos capacita para hablar, para vivir y para actuar, manifestando el carácter de Dios, manifestando su naturaleza en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Entonces, esta es la sabiduría que proviene de Dios y solo el Señor Dios poderoso puede darnos esa sabiduría. Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará en abundancia y sin reproche. Entonces descartamos que es la educación, que es el conocimiento humano. Entonces otro dirá, pero bueno, hermano, pero esto sí es verdad, lo que yo voy a decir es la verdadera necesidad del ser humano. El dinero. Oiga bien, el dinero es el corazón del materialismo y es el pulmón por la cual respira las economías
del mundo entero, pero es precisamente por ese mismo dinero, por lo que alguien considera como su principal necesidad, que se declaran las guerras en los pueblos, que las familias, por causa del dinero, se han dividido. El dinero seduce a los hombres y luego que los seduce, los hace esclavos de la usura, de la ambición, de la avaricia, y los encadena a esa ambición desmedida, a esa hambre insaciable por tener y tener y tener. Hubo un multimillonario que le preguntaron, usted ya tiene demasiado dinero, ¿usted qué necesita? Necesito más dinero. Esa es la filosofía y el estilo de vida y la razón de vivir de ellos. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. Porque yo estoy aquí para hablar la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10 dice así. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dinero, ambición al dinero, el deseo de tener, sobre todo el dinero fácil, es la que hace que los hombres sean esclavos a los casinos, a las donde venden bolitas y loterías, donde quieren hacerse ricos de la noche a la mañana sin haber trabajado durante toda su vida. Eso crea una fantasía. Y usted ve inclusive estos artistas, estos reggaetoneros, y con ese poco de guilindajo de oro, y unos tremendos Ferrari, y unos Lamborghini, tú sabes, y unas pintas, y un poco de anillos con diamante en todos los dedos, los dientes de oro, y un poco de mujeres bien bellas bailando alrededor. Esa es la filosofía del mundo. Ten dinero y tienes todo. Todo aquello que cree que el dinero es la razón de vivir. Gloria al Señor. Entonces, el dinero, dice la Biblia, que sirve en esta tierra para todo. ¿Por qué? Porque todo gira en una economía y usted necesita dinero para pagar el taxi, para pagar el avión, para pagar la comida, para pagar los servicios básicos de la casa, la luz, la electricidad, el teléfono, la internet, la ropa, todo, toda la medicina, la clínica, todo, para todo se necesita el dinero. Todas esas cosas que son materiales solo son conseguidas a través de transacción de dinero. Incluso Eclesiastés 10:19 dice, porque por el placer se hace el banquete. Óigame, banquete por placer. Yo como no por placer, es necesidad. Hay que comer, no. La comida no es mi Dios. Porque por el placer se hace el banquete. El rico hacía banquete con esplendidez. Él creía que su vida estaba allí en la mesa, sobre la mesa, comiendo manjares y su vida arruinada. Y el vino alegra a los vivos. Mira dónde está la alegría de los que viven, de los vivos, pero los que viven sin Dios. La alegría de ellos es la comida, el dinero y el vino, el aguardiente, la borrachera, todo lo hacen. Alguien dio un eslogan, digamos que sería como un indicador para los mejores negocios. Dice que los mejores negocios se hacen entre copas. Mentira del diablo. Los mejores negocios se hacen, número uno, cuando tú consultas a Dios. Y si te dice que vas a hacer eso, Dios le dijo a Isaac, allá en Gerar, quédate aquí y siembra en esta tierra muerta. Y ese año cosechó al 100%, porque fue dirigido por Dios. Los mejores negocios se hacen cuando tú pones a Dios número uno en tu vida y le dices, Señor, esto me va a bendecir y voy a bendecir a otro, me va a perjudicar. Y entonces Dios va a guiar. Dice, encomienda a Jehová tus caminos
y Él te va a guiar y todas las cosas te saldrán bien. Entonces dice así: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Mira lo que dice aquí. Y esto lo usa mucha gente que le gusta sonar muchas estas campanas y estas trompetas tú sabes, de toma, siembra, dame. Oiga esto, sirve para todo, pero hay algo para lo que no sirve de nada. Hay algo que el dinero no puede comprar y es la salvación del alma, es la paz del alma y del espíritu, es el amor, es la vida eterna. Tú puedes comprar una mujer o un hombre, dependiendo si eres hombre o mujer. Bueno, que ahora no se sabe cómo está la cosa. Pero tú nunca podrás comprar el corazón de una mujer. No podrás comprar el corazón de un hombre. No podrás comprar el amor verdadero de tus hijos. No podrás comprar el sueño. Puedes comprar la cama, no el sueño. Una medicina, pero no la salud. Entonces, mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por gracia, gratis, por medio de la fe. Aleluya. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios es el que da esta cosa, que no puede ser alcanzada con dinero. Con dinero. Mire, a Pablo cuando lo metieron preso en aquel pueblo, lo azotaron. Y él mandó a decir, al otro día le dijo el hombre, dile al preso a ese que salga. Yo no salgo de aquí, porque ustedes azotaron y condenaron a un ciudadano romano sin haberlo hecho, sin haberlo oído para que presentara su defensa. Cuando ese hombre entendió que estaba ahí era un judío, un romano, entonces fue asustado y le dijo, ¿tú eres romano? Sí. Pero ¿cómo tú eres romano si tú eres un misionero? Tú eres un cristiano. ¿Cómo? Si yo soy romano, porque yo compré la nacionalidad de Roma con mucho dinero. Y Pablo le dijo, sí, tú gastaste dinero para comprar ese pasaporte. Yo soy romano por nacimiento. Entonces, si Pablo nació, aunque era israelita de la tribu de Benjamín, él nació en un pueblo en Tarso. Yo le explico por qué él era romano, aunque era judío. Él tenía las dos nacionalidades. Era judío porque él era israelita porque era de la tribu de Benjamín. Segundo, era judío porque Tarso en Israel se levantaron contra el imperio romano y el único pueblo que quedó fiel al César fue Tarso, y por eso después que se aplacó aquella rebelión, el César romano premió a todos los que nacían y los ciudadanos de Tarso como ciudadanos romanos. Esa es la historia. Entonces, por eso les digo, hay que aprender, hay que documentarse. No puedes comprar el cielo. No puedes, pero de ninguna manera podrás comprar la salvación. No podrás comprar una gota de la gracia de Dios. Puedes comprarte un lago, pero no podrás comprar una gota de su gracia, una gota de su perdón. Así que hoy, mayo 2021, hay una necesidad en el mundo entero que es más importante que todas estas cosas de las cuales yo he hablado. Y es la necesidad de Dios, de tener relación íntima y verdadera con el Señor Dios Todopoderoso, con su Espíritu Santo. Aleluya. Como lo dice el salmista en el Salmo 63:1. Mira cómo dice. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Esto no es para vago ni para flojo. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mira cómo dice, mi carne tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, mis carnes te anhelan.
Alabado sea Dios. Él entendió que su necesidad era Dios. De madrugada lo iba a buscar. De madrugada, cuando se despertó, su primera necesidad era encontrarse con su Dios. Hoy en día vemos personas que se levantan no a buscar a Dios, sino el teléfono. A ver qué mensaje nuevo hay, quién lo llamó, a quién van a llamar, a seguir el chisme con la farándula, a ver qué artista está cantando, dónde hay un concierto, cuál es la moda y estas babas. Entonces han creado muchos espejismos en el hombre. El hombre está en un desierto espiritual, donde no consigue salir de ese desierto y entrar en la tierra prometida. En los desiertos hay espejismos. Y uno de los mayores espejismos que el diablo ha creado en la humanidad son las religiones. La palabra religión viene del griego religare, revolver, a ligar, volver a unir. Pero en realidad la religión no une al hombre con Dios. Los religiosos no unen al hombre con Dios, sino al hombre, con un sistema, con una denominación, con un programa humano. Eso es la religión. Entonces, las religiones han tratado de satisfacer la necesidad humana, esa necesidad que solo Dios puede satisfacer. Hoy hay muchas religiones. Religiones es lo que falta. Cada día amanecen nuevas religiones terribles. Hay hoy en día casi 5.000 religiones regadas por todo el mundo. Religiones de muchas naturalezas, hasta religiones peligrosas para el ser humano, extremistas para el ser humano, panteístas, no teístas, filosóficas. Entonces, las religiones son caminos creados por el mismo hombre por causa de la mala interpretación bíblica. Número 1. Por eso fueron creadas tantas religiones. Por causa de la mala interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita interpretación de hombre. La Biblia está interpretada por él mismo y el Espíritu Santo, el que derrama luz, conocimiento y entendimiento y revelación para entender esta palabra del Señor. Entonces, también han sido creadas muchas religiones, una como ya le dije, por la mala interpretación bíblica, y otro por la soberbia, la arrogancia de los hombres para hacer sus propios caminos, para no tener que sujetarse a Dios, para no tener que sujetarse a este libro que está aquí, que dice la Biblia que por este evangelio, Pablo dijo, por mi evangelio serán juzgados los hombres serán juzgados por la palabra que está escrita. La palabra te va a condenar aquel día o te va a justificar, dependiendo si obedece y la sigue, o si la desobedece, o le quita o le añade, le hace edición a la palabra del Señor, que es perfecta. Dice la Biblia que la ley de Dios es perfecta, no tiene errores la palabra de Dios. Entonces hay un solo Dios y hay un solo Salvador, un solo mediador, un solo Salvador, solo Cristo salva. Un solo camino al Padre, Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, uno solo entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo abogado, hermano. Allá en primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, amados, estas cosas os escribo para que no pequéis. La Biblia es para que usted no peque, para que viva conforme a ella y no resbale. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo mediador, un solo Salvador, un solo abogado, bendito sea el Señor, un solo Paracleto, un solo libro de texto, que es la palabra. Una sola, que es donde están contemplados los códigos morales, espirituales. Son textos donde están las normas y la de fe y conducta que debe guiar al hombre. Entonces, eso se deriva precisamente de este desastre. A los hombres
Echaron fuera la palabra. Al echar fuera la palabra, echaron fuera al Dios que inspiró esa palabra. Aquel rey que se le quitó el sueño en la Biblia. No tenía sueño. Hermano, porque incluso estaban limpiando los sacerdotes, los escribas, estaban limpiando un depósito en la casa del Señor y encontraron el rollo de la ley que estaba perdida hace tiempo. Y se la trajeron y la leyeron, y el rey se rasgó la vestidura y cayó de rodillas dándole gracias a Dios porque la palabra había sido encontrada. ¿Dónde estaba escondida? ¿Dónde se perdió? Dentro del mismo templo. Ahí la Biblia está perdida en la misma iglesia. No están predicando la palabra, están predicando ciertos temas que no son comprometedores, que no exponen al que predica a que lo persigan, a que lo tilden de 1000 cosas, que te digan 1000 cosas, no importa, pero tú sigues predicando. Está guardada, estaba escondido el rollo en un depósito de la casa de Dios, el rollo de la ley. Hay gente que están escondiendo el mensaje, así como pasó allí, escondiendo el mensaje del rapto, escondiendo el mensaje del juicio final, de la condenación eterna, de la gran tribulación. Están escondiendo esos mensajes donde el Señor exige santidad, pureza, integridad en los hombres del altar, y toda la iglesia sin santidad nadie verá al Señor. No quieren que el que anda en vicio, vaya a la iglesia, se sienta confrontado por la palabra para que cambie, no porque quiere ofenderlo, sino que Dios nos confronta con la palabra para quebrarnos con la palabra. Entonces, ¿qué decimos? ¿Nos quedamos con la palabra o nos quedamos con nuestra arrogancia? Eso es lo que está sucediendo. Por eso hay gente, que no tocan ciertos temas, porque se le van los músicos. Eso sí, ya no toman porque no suben al altar a tocar, se le va la gente, ya no los invitan a predicar, porque el mensaje que trae es comprometedor, es un poco conflictivo. Hay un conflicto entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. Hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Hay un conflicto eterno entre la verdad y la mentira. Usted decide qué va a hacer. ¿Tiene el rollo escondido? Sácalo. Saca la palabra y comienza a vivirla y enseñarla, a predicarla en tu familia, en tu núcleo, en tu entorno, a tus compañeros, a tus amigos. Ve, comienza a predicar la palabra. Estoy terminando con esto. Entonces, para concluir, ¿cuál es entonces la principal necesidad del hombre? Esa necesidad es el resultado o apareció en el mundo y dio origen fue causado por su principal problema. Es el principal problema. La necesidad del hombre es causada por el principal problema del hombre. ¿Cuál es el principal problema del hombre? Es el pecado, su pecaminosidad, su pecado, su rebelión contra Dios. Y entonces, si ya entendimos que la causa de la necesidad principal del hombre es el pecado, entonces, ¿cuál es el remedio? Predicador, me dirá usted. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución a este problema? La solución es el perdón de los pecados que solo Dios puede conceder al hombre cuando el hombre viene sinceramente a su presencia, confesando su pecado y con deseo y la disposición de apartarse de él, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado a Dios y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo recibimos el perdón del pecado? ¿Y cómo solucionamos este problema que tenemos con Dios? Pues única y sencillamente a través del Señor Jesucristo, porque solo Él puede darnos salvación y limpieza de nuestro pecado a través de su sangre. Pedro cuando estaba con Juan en el pórtico de Salomón, Hechos capítulo 4, versículo 19, cuando dio su segundo discurso, donde se entregaron 3000, que fue cuando curaba el Señor al cojo de la hermosa. Dice,
Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Y Juan 14:6, él lo dijo, el mismo Jesús, yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad, la única verdad. Yo soy la vida, la única vida. Él. Y nadie viene al Padre sino solamente por medio de mí. Olvídese que no hay copiloto en esta ruta al cielo. El Señor es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, ha sido redimida por su sangre, ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús la cabeza principal del ángulo. Eso está sencillo. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que están dominicanos, los hermanos venezolanos, los hermanos Perú, los hermanos que están por todos lados. Dios los bendiga. Yo traigo este mensaje porque son los últimos mensajes que estamos dando en la tierra. Créalo, hermanos, estamos a punto de ser levantados y no quiero comprometer mi relación con Dios. Por nada ni por nadie. Cualquier cosa que me opaque, cualquier cosa que comprometa mi vida, la vida de mi familia, pues yo tengo que ponerme a salvo. Yo y mi casa tenemos que ser salvos. Estamos en peligro. Nos han invadido, hermano. Hay lugares donde han escondido el rollo. Ya no hay mensajes de exhortación. Ya no hay mensajes de disciplina. Muchas veces por la flojera, por la quebrosidad en la cual están muchos líderes, muchos matrimonios de líderes, porque no pueden hablar de disciplina cuando en su familia no hay disciplina. No pueden hablar del orden porque no hay orden. No tienen un fundamento moral para hablar ciertos temas. Entonces, estamos en los últimos días. Bendito sea el Señor. Finalmente, quiero despedirme y dejarle esta sencilla enseñanza, o mejor dicho, consejo. Usted verá si lo toma o lo deja. Sigue en pecado, sigue flojo, sigue creyendo que usted depende del pastor, que depende del papa, que depende del cura, que depende del dinero, que depende de la novia, del novio, que depende de la quincena, del cheque de 15 y último. Usted si depende del diploma que tiene, de la universidad, de su trabajo, de su negocio. Usted verá, pero yo y mi casa hemos entendido que la Biblia dice que en los últimos días vendrá hambre y sed que cubrirá la tierra, pero no de pan natural ni de agua natural, sino del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Entonces, Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oye, esto tiene que hacer algún efecto. ¿Algún efecto tiene que dar esta palabra? Esta palabra tiene que llamarnos a la reflexión. Tiene que pellizcar nuestra conciencia. Tiene que darnos un empujón hacia la luz, hacia un cambio de vida, hacia un cambio de prioridades. Saúl pensaba que el éxito de David frente a Goliat, y no era porque si Goliat no hubiera sido tan grande, nunca le hubieran dado un espacio a David. Pero Dios permitió que apareciera ese gigantón para que nadie se atreviera ni siquiera a pararse. Entonces, pararse delante de él. Entonces, Saúl, dale mi armadura, la que está la más pulida, dásela. Tú sabes, la armadura, hay gente que vive de pura exhibicionismo y puras armaduras inservibles, mientras el gigante está ahí en su casa. El gigante está en el Baba, el gigante está en tu casa, el gigante está en tu cabeza, el gigante está en la pornografía que mira, el gigante está en la mentira que dice, el gigante está en la envidia, en las vanidades que tienen, el gigante está en el miedo, en el terror que tú tienes. Ahí está el gigante en tu familia destruyéndola con droga, con aguardiente, con brujería, hechicería. Ahí está el gigante. ¿De qué te ha servido? ¿De qué ha servido la armadura religiosa al mundo? El mundo está perdido. Hay religiones en la India terrible. Hay una religión en el mundo.
digamos, sí, una práctica religiosa allá en la India, donde adoran a las cobras. Y entonces ellos tienen unos sacerdotes que tienen unas horquetas, unas cosas, unos palos. Entonces se la ponen a la cobra para que la cobra vaya mordiendo ese palo, ese un bastón sagrado, y la culebra muerde el bastón. Y entonces la culebra, la serpiente, esa cobra, se va descargando su veneno y ellos saben más o menos cuándo pueden dejarse morder. Y cuando la serpiente los muerde, como hay tan poca dosis de serpiente, lo que hace es que ese veneno, esa toxina, se convierten en un alucinógeno y empiezan a volar. Y muchos se han pasado de dosis y han muerto ahí. Hay otra religión en la India donde tienen un templo que adoran las ratas. Y la gente, los tontos estos, lo que hacen es llevar una vacía, una cosita, una taza con leche, porque hay que ver que el diablo es un desgraciado. Vea, esa rata no comen queso, toman leche. Entonces ellos van y le llevan leche y ponen pero es un templo lleno de ratas, hermano, y le ponen esa tacita con leche, esa leche que le sirve a sus hijos, porque ya se está muriendo de hambre por causa de eso, del pecado, porque la idolatría, el paganismo, eso es lo que hunden a los pueblos en las miserias y en las ruinas. Porque donde se adora a un Dios que no es Dios, y no se adora a Jesús, y no se tiene la palabra como el centro de la vida, y el Espíritu Santo no es el que está ahí con las alas extendidas glorificando a Jesús, pues tiene que haber destrucción, muerte. Entonces las ratas se toman la leche. ¿Y cuál es el honor de ellos? Tomarse las sobras de las ratas. Mira hasta dónde ha llegado el hombre. Se toman las sobras de la leche que dejaron las ratas. Qué tremendo hasta dónde llegó el hombre. Ahora, ellos no pueden matar, los que adoran en ese tipo de religión, ese culto, ellos nunca pueden matar una rata. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, y esa es la filosofía de ellos, que cuando ellos mueren reencarnan en una rata. Dios mío. Métase en internet para que usted vea que se le cae la mandíbula al piso de tanta loquera que hay. ¿Sabe lo que es? Primero, la reencarnación es del diablo. Esos son tradiciones y filosofía del oriente, hinduista, todo eso, budista, que enseña eso. La reencarnación hasta que se vayan haciendo perfectos y llegan a lo que ellos llaman hay una condición en la que llegan ellos, que es la culminación de ese proceso de reencarnaciones que se van purificando y llegan a ese punto. Alabado sea. El nirvana. Ahí es, el nirvana. Hay un tipo que era de un grupo llamado Nirvana. La gente piensa que Nirvana, ¿qué será eso? Nirvana es eso precisamente, de reencarnaciones. Es el máximo punto donde llega el hombre en su perfección, en ese proceso de depuración reencarnacional. Y entonces ahí llegó y el tipo se dio un tiro en la cara con una escopeta. La religión, la fama, el dinero, el tipo tenía fama, dinero, un físico, y sin embargo tenía una esposa, tenía una niña linda, y se dio un tiro en la cara en una cabaña solitario lleno de droga. Dice que ya los aplausos, él lo escribió, que los aplausos y los alborotos en esos estadios llenos, en esos conciertos multitudinarios, lo molestaban, le fastidiaban, ya estaba cansado de la fama cansa, el dinero llega al momento, millonarios se destruyen, el dinero lo destruye, ya no saben qué hacer, compran todo lo que han querido y ya no pueden comprar más nada. Ven como este muchacho, ese hombre, Robin Williams, el actor ese americano, y terminó ahorcándose con su propio cinturón en el closet de su casa. Un hombre famoso. Véalo, vea eso. Bendito sea el Señor. Así que no es cuestión de que uno esté hablando tontería. Estoy hablando palabra de Dios. Nuestra juventud está arrastrada. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Ser joven. La juventud, mira la filosofía de los rockeros.
muere joven. No, vive rápido, muere joven y deja un lindo cadáver. Qué barbaridad. Hay un club que se llama el Club de los Malditos, el Club de los 27. Todos murieron a los 27 años. Janis Joplin murió a los 27 años, una sobredosis de heroína. Jim Morrison murió a los 27 años, una sobredosis de heroína en París, Francia. Jimi Hendrix, ese negro que tocaba la guitarra, que era zurdo y tocaba el lino y la guitarra la tocaba con los dientes, murió a los 27 años y ahogado en su propio vómito. Entonces, hay una serie el precursor de todo este desastre, el que comenzó esa ruta para ese tipo de música. Robert Johnson también murió a esa edad. Un hombre que vendió el alma al diablo, no sabía tocar guitarra y apareció de repente tocando y cantando, porque él tiene una canción que se llama El Diablo del camino de cruz, de la encrucijada, porque hizo un pacto con el diablo ahí. Y dice un biógrafo de él que él llevó la guitarra y se le entregó un personaje que se le apareció en esa encrucijada, en una cruz de dos caminos. A las 12 de la noche, en la madrugada, no sé, él le dijo, dame la guitarra. Cuando se le entregó, el diablo tocó dos cosas ahí y se le entregó. Y a partir de ese momento, Robert Johnson se convirtió en ese fenómeno que fue. Murió a 27 años. ¿Y sabe cómo murió ese hombre? Murió de rodillas, ladrando como perro y aullando como un perro por las calles de allá, de ese pueblo donde él nació, vivió y murió. Entonces, te digo hoy, nuestra necesidad sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Para poder vencer en la vida necesitamos a Dios. En el matrimonio necesitamos al Señor. En la congregación necesitamos a Dios. En el negocio, en el ministerio necesitamos a Dios. El mundo necesita a Dios. El Salmo 33, 12 dice: bienaventurada la nación, hablando de Israel, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Hoy el pueblo que Dios escogió para él es la iglesia. Óigame bien también. Es otra elección de Dios. Dios nos eligió a nosotros, así como eligió a Israel. Pero Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Son dos proyectos distintos. Son dos tiempos distintos. Hoy estamos bajo la dispensación de la gracia. Y es por causa de su misericordia y porque la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra y somos columna y estandarte de la verdad de Dios en esta tierra. Así que yo le digo a usted, es hora de reflexionar, es hora de cantarle a Dios, vivir para Dios, orarle a Dios. Créalo, hermano, usted que ha perdido tiempo, restaure su vida, corra. Haga como hizo Elías. Corra. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Elías y corrió y pasó delante del carruaje de Acab. Nos ha llamado Dios a caer un demonio, a caer un instrumento del diablo. Él tenía carro, Elías no tenía carro, pero tenía Dios. De repente tú no tienes vehículo, no tienes recursos humanos como lo tiene acá, porque el diablo financia a su gente. Bendito sea el Señor, nosotros no lo tenemos, pero entonces vamos a caminar, vamos a correr bajo la unción del Espíritu Santo, vamos a ir por encima, vamos a llegar primero antes que llegue acá, antes que llegue la muerte. Vamos a correr donde está la necesidad, antes que llegue el carruaje del diablo a recoger almas perdidas. Y quiero recordar lo que yo vi ayer o anteayer, yo predico ahora, estoy en la habitación donde yo me encierro a orar, donde yo tengo mi comunión con Dios. Estaba orando aquí con mi esposa y yo vi el infierno, vi ese lago y vi cómo se ebullía
y se movía. Era una cosa horrible, era oscuro. Yo tuve experiencia con esto, pero eso es lo que yo vi anteayer. Y vi unas llamas de fuego que se levantaban. Y el Señor me habló, me dijo, apúrate, siervo. Apresúrate, siervo. Anuncia el fin. Anuncia este mensaje que has llevado. Síguelo llevando. El fin llegó. El fin viene. Llega la noche, cuando ya no podrás hacer nada. Trabajemos mientras dura el día. Llegará un momento en el cual usted querrá hacer esto. Ya no hay tiempo. Nos fuimos, corra, salga de donde usted está perjudicada, salga donde la tienen encadenada, salga del sistema, salga de los sistemas y métase en la presencia de Dios. Es hora de salir del sistema, es hora de salir del control humano, es hora de salir de todos esos eslabones que nos encadenan a un sistema humano. Vamos a correr. Yo no estoy hablando de que hay que correr, y usted sabe cuándo. No son lazos del Espíritu Santo, sino cadenas almáticas, cadenas de hombre. Corra, porque el Señor está a la puerta. Oremos. Padre, yo he hablado tu palabra, y yo sé que tu palabra no queda vacía. Hoy, tu palabra va a tocar a alguien. Tu palabra le ha hablado a alguien. Tu palabra ha sido esa voz de alerta. Pueda que sea la última vez. Hoy tu palabra ha sido ese rayo, ese relámpago que se ha mostrado desde el oriente hacia el occidente, que ilumina ese cielo oscuro de mucha gente. Hoy tu palabra ha sido ese llamado a vivir para ti, profundamente, íntegramente, enteramente, espíritu, alma y cuerpo, para ti. Hoy, ya, esa palabra, Señor, está envuelta en mirra aromática, que el hombre va a oler tu persona en él. Esta palabra, Señor, que haga recapacitar y traiga reflexión profunda en el hombre y la mujer. Y donde quiera llegue este mensaje, levanta vidas, toca vidas. Señor, te esperamos, ayúdanos a seguir predicando, a no soltar la verdad, a soportar y caminar esa milla más, esa milla extra. Te esperamos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les cuide, adelante.